todos y bienvenidos a este acto de homenaje, de merecido homenaje a doña Manuela Mena. Comienza ya el acto y, en primer lugar, tiene la palabra el presidente del Real Patronato del Museo del Prado, don José Pedro Pérez Llorca. Presidente de la Fundación, amigo del Museo del Prado, director, profesor, querida Manuela, señoras y señores, muy buenas tardes. Yo agradezco mucho que se me haya invitado a participar en esta concesión de premio homenaje a Manuela Mena, porque este acto estoy seguro que va a tener mucha entrañabilidad. Es un acto entrañable. Para ella va a ser también un momento culminante, aunque yo vaticino, Manuela, que vas a escalar más cumbre después, pero es un momento culminante. Y yo creo que para el Museo del Prado es un momento cardinal. Cardinal porque se premia a una persona que representa toda una etapa del museo, incluso yo diría que toda una época. Manuela Mena llegó al Museo del Prado desde la docencia. Y a través de esta segunda fiesta nacional que tenemos en España, que se llaman las oposiciones. Así entró a trabajar en esta casa y ha consagrado al Museo del Prado nada menos que 38 años de su vida. 38 años. Y desde esta casa, a través de su labor ingente, de su constancia en su trabajo, de la luz de su sabiduría, pues se ha convertido en un referente internacional del Prado y un referente internacional de la mujer conservadora. Como conservador no termina en hoy, el plural tampoco termina en os, pues no basta con conservadora, hay que decir de la mujer conservadora. Es una historiadora del arte versátil, que empezó con la pintura italiana del 17, que llegó a Goya, me ha dicho que no hable de Goya, pero es imposible, y que ha manifestado siempre un interés enorme por el arte contemporáneo, a través de la luz de Goya. De manera que Manuela ha recorrido toda la escala real de la historia del arte. Y más allá de su sabiduría y de sus méritos, pues cuando pensaba yo esta tarde qué decir, quiero decir que para mí, que he sido lector de Max Weber, que no es lectura frecuente de los historiadores del arte, pero sí de otros oficios, tiene todas las características que Max Weber fija para definir al líder carismático. Es decir, Manuela, que tienes carisma. En su encuentro con Goya, pues evidentemente Goya fue antes que Manuela. Pero hoy no se podría llegar a Goya sin Manuela. Ad Jesum per Mariam, a Goya por Manuela. No sé si lo que tenéis, Goya y tú, es una unión hipostática o nuncupativa, que son dos tipos de uniones que maneja mucho la teología. Pero tienes una gran unión. Y luego tienes, Manuela, una muy fuerte personalidad, una personalidad muy fuerte, un registro muy amplio, mental, una capacidad dialéctica, una panoplia dialéctica extraordinariamente fuerte y además tous azimuts, es decir, que te puede entrar por un lado o por otro y te puede desconcertar en algún diálogo. Manuela sería, o habría sido, una magnífica abogada de tribunales. No sé si esto es un cumplido, porque sé la mala reputación que tiene mi oficio, pero como tal lo digo, una magnífica abogada, cuando la he visto discutir de alguna cosa. Yo creo que llegas al júbilo llena de proyectos ilusionantes, llena de planes de trabajo, llena de ideas de futuro. De manera que, Manuela, sin el Prado vas a seguir cabalgando muy bien. El Prado va a tener más difícil seguir cabalgando sin Manuela. Esa es otra cuestión. Pero, en fin,
Hay unos textos legales que dicen que el presidente del patronato representa al Museo del Prado. Yo nunca hago cuenta de estas definiciones legales un poco pomposas, pero hoy sí voy a hacer. Y quería terminar diciéndote, Carmela, con toda sinceridad, que te testimonio mi admiración, mi afecto personal, mi agradecimiento a tu labor ingente en esta casa, en favor de esta institución, y asumiendo por una vez la representación que dice la ley que ostento, decirte muchas gracias, Manuela. Es el turno ahora de don Carlos Zurita, duque de Soria, presidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Señor presidente, señor director, señor profesor, querida Manuela, no es posible concebir el Museo del Prado sin Francisco de Goya y no es posible conocer a Goya sin el Museo del Prado. Del mismo modo, no es una exageración el afirmar que es imposible entender a Goya sin Manuela Mena. Y en muchos sentidos, tampoco es posible comprender lo que hoy es el Prado sin atender a la labor de quien tanto trabajo, inteligencia y cariño le ha dedicado y le sigue dedicando. Nadie puede afirmar que conoce a Goya si no ha visitado, o diría más, frecuentado, el Museo del Prado, donde se conserva la más amplia y rica colección de sus obras. Y lo mismo puede decirse de quien no haya leído con asiduidad a Manuela Mena, conocedora íntima del artista aragonés, gracias a una vida dedicada a su estudio y en contacto directo con sus dibujos, estampas y pinturas. Sus investigaciones se han plasmado en innumerables libros, artículos y conferencias y se han materializado en exposiciones que no solo han ampliado el conocimiento sobre uno de los creadores más influyentes del arte universal, sino que además nos han ayudado a disfrutar en mayor medida de sus obras. La Fundación Amigos del Museo del Prado ha tenido el honor de que algunas de estas iniciativas las haya llevado a cabo en el marco de sus actividades, de la que es una de las más tempranas y comprometidas colaboradoras. Prueba de ello es que ya en el 1981, es decir, en el que era el primer año de la vida de la Fundación, participó en una serie de charlas ofrecidas a sus miembros que tomaron el título de Repaso al Museo, impartiendo ella la dedicada a la Escuela Española. Y contestación de su compromiso es que en la primavera del 2019 impartirá un curso sobre el paisaje con el sugestivo título de El artista y la ensoñación de la naturaleza. Entre ambas iniciativas transcurren casi 4 décadas de fructífera colaboración de Manuela Mena con la Fundación de Amigos del Museo del Prado. No es posible aquí reseñar todas sus contribuciones en los libros y en los cursos de la Fundación, aunque sí me gustaría resaltar que son muchas las ocasiones en las que, asistiendo a estos últimos, he podido disfrutar del placer de escucharla y de comprobar el profundo efecto que sus palabras causaban en el público. Quisiera también destacar su fundamental aportación a las 2 exposiciones que la Fundación organizó sobre Francisco de Goya, de cuyos comités científicos ella formó parte. Goya en las colecciones madrileñas, a cargo de Enrique Fuente Ferrari, el primer presidente de nuestra Fundación, que se celebró en 1983, y Goya, la imagen de la mujer,
que, comisariada por Francisco Calvo Serrayer, se celebró en el 2001. Igualmente vinculada al artista aragonés está una de las iniciativas editoriales más reseñables de la Fundación, la edición en facsímil del cuaderno italiano de Goya, que no podría haberse llevado a cabo sin el empeño y el trabajo de Manuela Mena. Sirvan, pues, estos ejemplos como mínima muestra de lo mucho que la Fundación tiene que agradecerle. Por ello, y por los enormes méritos que la hacen merecedora de este homenaje, es un enorme placer para mí participar en este acto en el que se le entregará el premio Fundación Amigos del Museo del Prado. Termina este primer bloque de palabras institucionales con el director del Museo del Prado, don Miguel Falomir. Buenas tardes a todos. Yo quisiera empezar alabando la iniciativa de la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Este es un país, y dentro de este país la profesión de la historia del arte que suele ser acusada de desmemoriada, cuando no de ingrata. Por lo tanto, son importantes estos homenajes. El de Manuela, tan merecido, pues no es el primero. Otros ilustres historiadores del arte, patronos del museo, gente vinculada a la institución lo han merecido antes. Y por citar solo un caso, alguien pues, que me consta muy querido por Manuela, como fue Alfonso Emilio Pérez Sánchez. Bien, esta es una institución que en 2 semanas empieza su bicentenario. Si hemos llegado a este momento, y lo hemos llegado, yo creo que en magníficas condiciones, es sin duda gracias a la excelencia de nuestras colecciones, pero también gracias a la excelencia de nuestros trabajadores. Y entre esa plantilla excelente, creo que destaca por méritos propios Manuela Mena. Manuela, que ha trabajado en el museo con 9 directores distintos, supongo que con unos habrá tenido mayor afinidad personal o intelectual, pero lo que no creo que quepa ninguna duda es que a todos ha servido con idéntica profesionalidad y sobre todo con idéntica lealtad a la institución. Como he dicho, han sido muchos los puestos que ha ocupado como conservadora, como subdirectora del museo, y muchos los campos a los que ha dedicado pues, su brillante intelecto y sobre todo su curiosidad. Y una de las cosas que más resaltaría de Manuela es su infinita curiosidad. Se ha hablado de su dedicación inicial a los dibujos, se ha hablado sobre todo de Goya, y creo que bueno, estaremos todos de acuerdo en que estamos ante la mayor especialista mundial en la obra de Francisco de Goya. Por lo menos así lo sentimos en el Museo del Prado, y creo que hay poca duda al respecto. Pero en modo alguno sus intereses, sus preocupaciones acaban en estos 2 campos. A ella se le deben exposiciones. Para alguien que entró en este museo asumiendo lo que era la conservación de pintura italiana del Renacimiento, pues de las pocas personas que con anterioridad se había adentrado en la pintura italiana del Renacimiento, pues había sido Manuela, con trabajos tan importantes como el de Sebastiano del Piombo, la primera exposición jamás dedicada a Sebastiano del Piombo en ningún país del mundo, pero también sus estudios sobre Ribera, sobre Murillo, sobre temas específicos, y quiero recordar esa alarde de orfebrería estética e intelectual que fue la belleza encerrada. Y también su dedicación al arte contemporáneo, que habría hecho Miguel Zugaza sin Manuela, y su dedicación, su pasión también por el arte contemporáneo. Decía Terencio que nada humano le era ajeno, y se puede parafrasear diciendo que nada, yo no diría solo de la historia del arte, también de la cultura, le es ajeno a Manuela Mena. Y permítanme terminar con una reflexión que surgió mucho después de escribir este pequeño texto que tienen aquí, y es que hace exactamente una semana, o el martes hará una semana, mañana hará una semana, aparecía en la portada del diario español de mayor tirada una entrevista otorgada por Manuela Mena con motivo de su jubilación, y este mismo fin de semana volvía a salir una columna enteramente dedicada a ella en el suplemento del ABC Cultural.
Yo creo que eso dice de forma objetiva, mucho más objetiva de lo que pueden ser mis muy apasionadas palabras, cuál es el estatus y la importancia de Manuela Mena, no solamente en el Museo del Prado, sino dentro de la sociedad española. Por dar visibilidad al museo, a la profesión de Historia del Arte, pues te estamos todos muy agradecidos, y yo, a título personal y como director de estos últimos 19 meses, pues te lo estoy también por tu lealtad, por tu trabajo y por todo. Gracias. Ahora la laudatio a doña Manuela Mena está a cargo de don Francisco Calvo Serrayer, vicepresidente de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Presidentes, director, Manuela, señoras y señores, es para mí un honor encargarme de comentar, aunque brevemente, la biografía intelectual y sobre todo la relación con esa institución de Manuela Mena a lo largo de realmente 40 años, que es una fecha muy rotunda y que es muy elocuente, pero que hay que exprimir para ver dónde esos años se ubican. Ha dicho antes el director que ha trabajado, no coincidimos en las cuentas, a lo mejor seguramente la acierta más que yo, pero que ha trabajado con 9 directores y a mí me salen 10. Bueno, pero tampoco es muy importante, ¿no?, para lo que quería decir. 9 o 10, pero significa que uno podría pensar que en esos 40 años, 9 o 10, pues significaba un razonable paso, aunque un poco precipitado, casi presidencial, político, de 4 años de desgaste por director. Sin embargo, si tenemos en cuenta que 3 de los directores, de esos 9 o 10 directores, consumen casi 30 años de esos 40, en realidad se comprende que la agitación que esta institución ha sufrido en su cabeza ha sido la de una especie de molino de viento enfurecido que indudablemente lo hemos padecido los que hemos participado en ese giroscopio realmente sin control en momentos muy duros, pero que tiene particular mérito para los que en una segunda fila, pero naturalmente en primera línea de fuego, como Manuela, estaban un poco soportando ese ir y venir de personalidades, de generaciones, formación, actitudes, ilusiones diferentes. Si aplicáramos esa corrección que decía antes, la agitación daría a que realmente había un cambio de director prácticamente bienal. Entonces sería un poco como la Bienal de Venecia, cada 2 años aparece un nuevo director para revolver todo y complicarlo, ¿no? Pero al margen de esa agitación que demuestra realmente la inquietud, la desesperación, ¿no?, de esta institución para encontrarse a sí misma, tengo que decir que hay pocos testigos como Manuela que hayan podido, desde cuando ella ingresa aquí, que realmente era, como se decía entonces, una cría, porque no había cumplido 30 años y ya estaba ocupando un puesto de responsabilidad muy importante, ¿no? Hasta ahora, pues, ha vivido una época, como digo, bastante difícil, muchas veces, como digo, en primera línea de fuego, ¿no? Realmente, cuando alguien dimitía, a quien tenía que darle las llaves era ella, porque tenía ese papel, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que se agranda su figura precisamente por esa situación que ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. En este momento, este museo yo creo que pasa por ser uno de los museos más acreditados del mundo. Tiene todavía muchas lagunas, sobre todo lagunas del apoyo oficial que requiere y que merece, ¿no?, y que no acaba de ser lo rotundo que debiera, ¿no?, pero que realmente
ha dado un cambio y se ha convertido también en un ejemplo muy singular dentro de los grandes museos del mundo, ¿no? Es muy importante la gente como Manuela, que ha permitido pasar desde situaciones de inestabilidad y de desaire y de frustración enormes a una situación de plenitud, de desarrollo, etcétera, ¿no? Por supuesto, la vivencia y el conocimiento de ella al respecto de esa experiencia son únicos, pero además yo creo que su contribución a reorientar las cosas, su paciencia, su habilidad, ¿no?, también para un poco sobrevivir a no solamente las marejadas y marejadillas, sino auténticas tempestades, han sido proverbiales, ¿no?, y acreditan no solamente su espíritu firme, sino su gran talento. Todo esto podría quedarse ahí, o sea, podría quedarse en los servicios prestados al Estado de manera ejemplar durante prácticamente casi toda la vida de un personaje que, en cierta manera, mucha gente que ha pasado ahí muy diferente hemos coincidido en que constituía uno de los puntos esenciales de apoyo en esta institución. Pero es que después su vida, como se ha dicho también, su vida intelectual ha sido enormemente rica, ¿no?, muy extraña, ¿no? Es decir, realmente insólita dentro de lo que es el modelo del historiador del arte. No diría solamente español, sino incluso me atrevería a decir internacional, ¿no? El modelo académico, ¿no? Él lo rompe por todos los costados, ¿no?, venturosamente. Lo rompe primero porque, como se ha señalado, no ha estado encerrada en un coto particular que pone propiedad privada y que generalmente tiene una extensión mínima, pero que puedes conocer todo tipo de pequeños animales, desde la hormiga hasta el conejo, a la perfección. Ha tenido la capacidad para salir de ese coto reducido y mirar no solamente un paisaje mucho más amplio, sino aventurarse por selvas amazónicas y aventurarse por exploraciones que, en cierta manera, exige el mundo del arte. El mundo del arte es muy universal y solamente se abre a la gente muy universal. La gente que, en cierta manera, quiere acotar esa universalidad del arte se encuentra generalmente acotado él mismo o ella misma respecto a lo que está mirando. Eso no ha ocurrido con Manuela Mena y no ha ocurrido porque quien tiene esa mirada tan amplia es porque no solamente la aplica al estudio, sino la aplica a la vida, ¿no? Entonces, siempre, incluso cuando todavía no había rendido los frutos intelectuales que todos o casi todos hoy conocemos, es verdad, lo ha dicho el presidente y lo quiero aprovechar, que tenía una dimensión, no sé si carismática o aurática, pero que le precedía siempre como un aura, ¿no? Yo recuerdo que los primeros confusos hechos, un poco que la estoy entreviendo en la memoria, y estoy viendo la imagen de una joven con una enorme cola de caballo, una tez blanca, con unas mallas muy especiales que inmediatamente te aclaraban, que te decían que es que era una avezada bailarina de flamenco, y bueno, todo un tipo de historias que, junto con las que conocías del crédito de aquellos grandes maestros que la apoyaban, que significaba realmente que era un personaje muy excepcional, y también los créditos de su ya muy tempranos viajes intercontinentales, su tesis doctoral muy brillante, presentada en un tiempo realmente muy rápido, pero no por eso precipitado, ¿no? Es decir, que todo eso, esa peculiaridad especial de su personalidad, con todos esos créditos científicos, pues realmente creaban una situación de expectativa, de expectación en torno a su personalidad que nunca te defraudaba después en el trato. Yo creo que es un ser con el cual puedes conversar de lo que quieras, puedes profundizar sobre cualquier tema, ¿no? Y realmente siempre te va a aportar algo en su punto de vista.
Hay algo también, y no me puedo alargar más porque no es el momento ni procede en estas circunstancias, pero sí quiero decir que en estos años, aparte de las agitaciones del museo, también ha habido mucha agitación respecto a la, digamos así, la nueva metodología de la historiografía artística, ¿no? Nuestros maestros, los de Manuela y los míos, estaban, y en España tenía mucho sentido, muy preocupados por el establecimiento riguroso del patrimonio histórico-artístico español. Y su obsesión era guiarnos un poco por aquellas cosas que se requerían, que eran necesarias para que esos estudios tuviesen una solidez y una credibilidad científicos suficientes. Sin embargo, sin quitar ni mucho menos a esa labor catalográfica ningún mérito, porque resulta imprescindible y es una labor, como digo, interminable, sin embargo, el mundo del arte también es un mundo de establecer relaciones. Y en ese sentido, realmente hay una cosa muy importante, y es que no se puede segmentar. Uno no puede ser especialista del arte contemporáneo e ignorar el pasado. No puede ser especialista del pasado ignorando el presente. En realidad se comprenden mutuamente, ¿no? Y realmente quien se aísla de uno de esos dos vectores pierde pie, se equivoca, ¿no? Deja de tener capacidad visual. Eso no le ha ocurrido nunca a Manuel. Ha tenido una capacidad de relación. Se ha citado aquí una pequeña joya que así lo ilustra, que fue La belleza encerrada, ¿no? Que se podía hacer realmente ahí utilizarlo como un ejemplo de la riqueza, de la complejidad y de la originalidad de sus puntos de vista. Pero yo también quiero sacar algunas de sus exposiciones, de las muchas que ha hecho de mucho valor, pero algunas que realmente considero que son particularmente importantes, ¿no? Como la de Goya, El capricho y la invención. Fue una exposición, yo creo que fue un hito, ¿no? Porque de repente no solo profundizó en un tema que lógicamente se hablaba de él, ¿no? La crisis de Goya, cuando llega a los años 90, la enfermedad, la crisis institucional, política, pero que jamás se había encarado con la profundidad y la agudeza y los ejemplos visuales que esa exposición contenía, ¿no? Yo creo que dentro de las muchas cosas que ha hecho respecto a Goya, que ha hecho muchas y muy buenas, acreditando, como bien se ha dicho aquí, que es hoy una de las especialistas de referencia esenciales respecto al pintor español en el mundo, cosa que realmente no es nada fácil por su no solamente inmensa producción, sino también por ser un personaje tan controvertido en cuanto a sus copiadores, falsificadores, mercados, etcétera, ¿no? Sino que yo creo que también, aparte de esa autoridad de conocer, esa autoridad experta, en lo que es para mí más interesante es esa capacidad un poco de reinventar una figura, ¿no? De repente abordarla desde un punto de vista que nunca había sido abordado, ¿no? Y que realmente eso significa también renovar la mirada para poder considerar a Goya o cualquier artista, ¿no? Yo creo que esa condición de apertura, de versatilidad de Manuela, esa capacidad de relacionar no solamente el presente y el pasado. Recuerdo también como una anécdota, a lo mejor me equivoco porque son anécdotas que rememoro así un poco al hilo de la memoria, sin verificación, pero una vez en mis muchas visitas a Londres, recuerdo que me parece que la National Portrait Gallery estaba viendo una exposición de dibujos, de retratos al dibujo de Hockney, y me encontré con Manuela dibujada por Hockney. No sé si era National Portrait Gallery o dónde era, pero me produjo realmente en ese momento no solamente la alegría de encontrar a un ser que admiras en un lugar tan insigne, sino que también era una muestra de la riqueza de su mundo, de sus relaciones, ¿no? Que realmente pues, también forman parte de una manera muy profunda de su personalidad cosmopolita e inteligente. Me siento muy feliz
de estar aquí y rendir este modesto homenaje a su figura, que creo que además es muy importante, también se ha señalado, porque yo creo que la ejemplaridad en España no está suficientemente cotizada, ¿no? Y quizá por eso realmente nos cuesta tanto trabajo después seguirla, porque no la apreciamos en los demás, ¿eh? En este caso yo creo que la apreciamos en Manuela, y me siento muy feliz de unir mi admiración a la de todos ustedes. Muchas gracias. Ahora, don Carlos Zurita, duque de Soria, hará entrega del premio Fundación Amigos del Museo del Prado a doña Manuela. Lo voy a leer. Presidente del Real Patronato y presidente de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, director del museo, secretaria general de la Fundación, profesor y exdirector del museo Francisco Calvo Serraller, compañeros y compañeras del Prado, amigos y amigas. Entre las amigas, especialmente, yo, a quien tanto me han valorado aquí como especialista de Goya, pues tengo que agradecer la presencia de la verdadera especialista en Goya, Juliette Wilson-Barrot, que ha venido a este acto. Así como todos los que hoy asistís a este acto organizado para mí por la concesión y entrega del premio de la Fundación Amigos del Museo del Prado. Estoy acostumbrada a organizar actos para otros y asistir a muchos de diferentes instituciones, pero no me he ocupado nunca de mí en ese sentido. Fue una sorpresa cuando Nuria de Miguel, la secretaria general de la Fundación, vino a verme antes del verano. Me dijo que los amigos del Museo del Prado querían hacerme uno de sus homenajes. Siempre los vi como reservados a personas de gran prestigio en este campo de la historia del arte y de otros cercanos. Y eso sí, todos los premios, menos uno, el de Enriqueta Harris Frankfurt, habían recaído anteriormente en excelentes representantes del género masculino. Le dije a Nuria de Miguel que declinaba el honor y mi negativa era tajante. Pero como historiadora e investigadora nata que soy, que ya lo han dicho aquí, le pregunté que de quién había sido la idea. Me lo dijo en secreto, por lo que no lo voy a decir aquí, pero lo inesperado para mí de quien lo había propuesto y de esa honra especial que me hacía, me hizo cambiar de opinión y lo acepté. En este año, por otra parte, tan volcado con las mujeres en el mundo entero, que espero que continúe en el futuro. Lo acepté en realidad para utilizarlo como un homenaje mío, también secreto, a esa persona que propuso mi nombre y a la que no he hecho mucho caso en mi vida, pero con la que me ha unido siempre desde la universidad, aunque entonces no recuerdo haber hablado nunca con ella, hablo sin género definido para ocultar su identidad. Un hilo secreto que no sé decir cuál ha sido y cuál es, pero que está ahí y sigue inalterable como algo junguiano, verdaderamente, de Jung. Mi decisión, ya muy lejana, de hacer una oposición para trabajar en el Museo del Prado, fue complicada y la tomé
la decisión de hacerlo por unas palabras del profesor don Diego Angulo cuando le expresé mis dudas, no de trabajar en el Prado, pero sí de ingresar en el cuerpo de conservadores de museos. Me dijo literalmente: si quiere usted cambiar las cosas, luche desde dentro, pero con todas las de la ley. En realidad, eso se me hacía cuesta arriba por detalles nimios, pero que alteraban profundamente mi percepción de las cosas. Por ejemplo, al leer la normativa de esos funcionarios del Estado, que se remontaba sin duda al siglo XIX, me encontré con sorprendentes preceptos. Por ejemplo, que los conservadores de museos debían llevar uniforme, creo que azul, con puñetas blancas. Yo era una persona de la universidad, allí era donde yo quería estar, mi vocación era esa, y después de todos mis viajes y becas y movimientos de un lado a otro y de un país a otro, había entrado en la Universidad Autónoma de Madrid, pero el Prado se cruzó inesperadamente e irreversiblemente en mi vida por una beca de la Fundación Juan March, para continuar con el estudio de los dibujos italianos en Madrid, que incluían los de la Academia de San Fernando, la Biblioteca Nacional y el Museo del Prado. El Prado se cruzó tanto en mi vida como para cortar con la universidad, aunque me costó mucho, tal vez porque no se llevaba allí uniforme con puñetas blancas. Pero no tanto después de haber visto otras universidades, especialmente la americana. Llegué al Prado a los 24 o 25 años, después de volver de Italia, no oficialmente, sino solo para investigar, como les he dicho, los dibujos, pero ese encuentro fue decisivo. Años después, cuando otros compañeros míos de la universidad se incorporaron al museo a edades superiores a esa, yo me daba cuenta de que era demasiado tarde para ellos. Nunca iban a entender en el fondo el Prado y el curioso mundo de los museos, e incluso algunos se sintieron en muchos casos como historiadores venidos a menos o fracasados. No les había pasado eso en el pasado a otros profesores universitarios, catedráticos, que también habían unido su vida a esta institución. Sin duda, porque en ese pasado anterior y posterior a la Guerra Civil, para estar vinculados al Prado no tenían que dejar la universidad y con ello ese honor intangible que para muchos supone aún una cátedra. Antes de que el museo se convirtiera en mi destino profesional, cuando era aún un estudiante, vi pasar a Sánchez Cantón por la rotonda de la planta baja del Prado. Fue poco antes de su muerte y antes de que yo me fuera a Italia. Yo tendría 21 años. Era un hombre alto, sólido, lento, envuelto en un gran abrigo claro, de lana. Él había llegado al museo muy joven, en 1913. Había nacido en 1891. Por lo tanto, tenía 22 años cuando llegó al Prado. Sería nombrado su director en 1922 y director mucho tiempo después, cuando murió Álvarez de Sotomayor en 1960. Con Sánchez Cantón terminó el periodo de casi 150 años de los directores pintores, del que había formado parte incluso Picasso, como saben ustedes, y daba inicio, salvo el breve lapso de Aureliano de Beruet y Moret, historiador e hijo de pintor, que lo fue entre el 18 y el 22, a las de los directores historiadores, como en el resto del mundo occidental más moderno. Alfonso Pérez Sánchez, que era entonces, cuando yo vi ese día a Sánchez Cantón, subdirector del Prado, y a que yo venía a entregarle mi tesina de licenciatura, me señaló a Sánchez Cantón en aquel día de fines de septiembre del año 71, que curiosamente estaba en ese momento en el lugar exacto de la rotonda baja de Goya, donde se instalaría a su muerte 2 meses después su capilla ardiente. Ese tipo de honores tenían lugar en aquel Prado de entonces, pero esa sería la última vez que un director del Prado, del museo, reinó después de muerto. Claro que se lo merecía. Con el tiempo he tenido ocasión de entender en profundidad lo que supuso Sánchez Cantón para esta institución, a través del archivo y de los numerosos documentos que revelan su defensa cerrada del Prado, no cerril o interesada, que también las he visto, sino por su comprensión de lo que significa este museo histórica y artísticamente, y por el vasto conocimiento, sin fronteras ni gustos personales, que tenía de sus colecciones y de cómo debían de engrandecerse y mostrarse. También muy joven se incorporó al Prado Diego Angulo Iñiguez, quien nacido en 1901 llegó al museo en 1922 para formar parte de su comisión catalogadora.
Su dedicación fue básicamente universitaria, en Granada, en Sevilla y Madrid, pero su contacto permanente con el Prado desde diversas funciones, entre otras como miembro del Real Patronato durante 30 años, así como sus propuestas de personal especializado para el museo a lo largo de los años, le presentan, para mi punto de vista, como una especie de genio tutelar del Prado. El Prado también los tiene. A él se debió algo que pocos saben, como fue su impulso de que alumnos y alumnas brillantes de sus cursos de la Universidad de Madrid dedicaran sus tesis doctorales a facetas del arte que llenaban los huecos de especialización que el Prado necesitaba. Alfonso Pérez Sánchez, pintura italiana del siglo XVII, hasta entonces poco conocida y estudiada. Matías Díaz Padrón, pintura flamenca de ese mismo periodo. Elisa Bermejo, pintura flamenca del siglo XVI. Isabel Mateo, pintura flamenca del siglo XV y el Bosco. Juan José Luna, pintura francesa del siglo XVII y XVIII, así como otros y otras a las que propuso para artes decorativas y que realizaron los primeros catálogos del museo que pueden encontrar en la biblioteca. El 15 de agosto de 1968, don Diego Angulo fue nombrado director al retirarse Sánchez Antón, y lo fue por quien había sido nombrado en mayo de ese mismo año director general de Bellas Artes, don Florentino Pérez Envid, que había sido alumno suyo en Sevilla e interesado en temas de América del Sur. Saben que Angulo, una parte de su carrera y de su especialización fue sobre el arte de América del Sur. Angulo aceptó animado, con 71 años, esa propuesta por la promesa de apoyo total para llevar adelante sus propuestas de modernización del museo. No tengo documentación, pero sí memoria de las dificultades con las que se encontró en la dirección del Prado. La más importante, la falta del apoyo prometido, por lo que dimitió en 1971. Don Diego había sido profesor mío en la universidad. Asistí además a 2 seminarios suyos que impartió en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto Diego Velázquez, que fueron reveladores de su sistemática aproximación a la que hacía referencia Francisco Calvo Serrayer anteriormente. Sistemática aproximación a las obras de arte. No en balde, había hecho sus estudios de Historia del Arte en Berlín y éramos un pequeño grupo de 8 o 10 alumnos en esa clase. Fue él, como dije al principio, quien me convenció de hacer las oposiciones de conservador del Prado, en mi especialidad de dibujos italianos, y el que me apoyó cuando desde el Ministerio de Cultura me llamaron para ofrecerme la Subdirección General de Investigación y Conservación en 1981. Yo solo le pregunté al teléfono: don Diego, ¿usted cree que yo puedo hacerlo? Él me dijo sí, sin ninguna duda. Yo tenía 31 años escasos y era una mujer, algo bastante fuera de la trayectoria anterior de tan masculino museo, el Prado. Por ejemplo, durante casi 5 años más, el papel oficial de mis cartas decía el subdirector general. Y los empleados me llamaban doña Manuela y me trataban de usted, pero sabía que entre ellos los miembros de la brigada de montaje de las obras, los chispas, que son a los que llamamos así los electricistas, los pintores y muchos otros representantes de equipos varios, se referían a mí como la pequeña, lo cual me daba fuerzas para luchar contra el membrete del papel de mis cartas, tan absurdo como las puñetas blancas. He leído con interés las palabras del profesor Nigel Glendinning cuando en 2005 recibió este mismo premio que hoy recibo yo, sin merecerlo como él lo merecía. Y he sentido una punzada fuerte, no sé si en el corazón o en el cerebro, al leer del gran especialista en literatura española, en Goya, pero en literatura española, que era que en nuestro país se da poca importancia a quien sabe y quiere saber, según rezan muchos refranes referidos a los hombres, pero que, como él escribía en su respuesta al premio, peor paradas quedan las mujeres estudiosas en España, claro está, porque mujer con letras 2 veces necia. Tal vez él no sabía que contra esa visión generalizada, antigua y casposa de la mujer, con la que yo no me encontré afortunadamente entre mis profesores, tanto en España como en el extranjero, los refranes también procuraban vacunas que daban fuerza contra la injusticia y la discriminación. Y desde niña yo ya sabía que aquí, y desde el siglo XV, un refrán aún peor que el de la mujer necia advertía lo que en realidad daba miedo a la mujer, daba miedo de la mujer, que era el de Dios te libre de mula que hace in
y de mujer que sabe latín. Esta lengua madre era, desde que yo empecé a estudiarla muy pequeña en el colegio, uno de mis fuertes. Don Diego Angulo me dio un consejo para que hiciera frente a mi puesto de subdirectora. Vístase usted mejor. Me dijo un día andando por la galería central del museo. Yo era un poco hippie entonces, pero sin duda el mejor consejo de un director del Prado para llevar adelante en todas las circunstancias posibles, y han sido muchas, el peso de esta institución, me la dio don Javier de Salas. Yo había asistido a sus clases de arte del siglo XIX en la Complutense, pero era una más entonces de las innumerables alumnas para los chicos tenía otra actitud, que no sabían inglés, y él en eso era inflexible. Y no había hecho mi doctorado con él, pero cuando quise hacer las prácticas para hacer la oposición del museo, que eran preceptivas entonces, así, de ese modo, antes, él, como director del museo, me tenía que admitir, él en persona. Alfonso Pérez Sánchez, el subdirector y director de mi tesis doctoral, y además un gran amigo, dicho sea de paso, me dijo que fuera a hablar con él, que él le pondría en antecedentes. Pero me encontré con el Salas displicente y burlón, que me dijo que no sabía quién era yo ni qué quería. Para entonces yo ya sabía inglés muy bien, después de mis becas en América, en mis años en Estados Unidos, y me admitió después de tranquilizarme por su broma. Fue bajo la dirección de Sopeña, y cuando me habían nombrado ya su directora, cuando tuve la oportunidad de conocer mejor a Salas y de hablar y de aprender sobre el museo y su gran experiencia internacional. Su lección no fue pequeña. Era entonces el presidente del Real Patronato y con un Prado desmantelado, del que había desaparecido dirección y subdirección, zarandeado a su antojo por el Ministerio de Cultura, con un director de otra especialidad, que era la música, como fue don Federico Sopeña. Salas fue todos los días del último año de su vida al museo, todos. Le habían destinado a una pequeña salita en lo alto de una escalera secundaria, donde yo subía de vez en cuando a hablar con él. Creo que le pareció muy bien que yo hubiera estudiado letras y que me gustara el latín. Y me dio grandes lecciones de arte. Él había estudiado en Viena, no era Berlín, y era abierto y variado en su aproximación a la historia, y distinto y muy rico en el modo de unir lo exacto y tangible del mismo con su filosofía y las otras vertientes de la cultura. Su gusto era exquisito. Las adquisiciones que había logrado para el museo como su director y luego director, impresionantes. Y su inteligencia viva y delicada, su conocimiento de la gente profundo y su presentación social y elegancia únicas. Fue tal vez en uno de los últimos días que le vi cuando hablamos de cosas que forman parte de la historia secreta del museo. Cuando me vio algo desanimada y me dijo, no pierda usted nunca su sentido del humor. He guardado ese consejo día tras día para sobrellevar todas las situaciones y todos los encuentros y desencuentros, consejo que se unía a mi recuerdo de su serenidad y superioridad intelectual y a su indudable autoridad, que le hacía llenar el Prado entero desde el rincón, eso sí, lleno de luz, al que le habían destinado. Esos tiempos primeros de la subdirección fueron los mejores de mi vida en el Prado, por el apoyo de don Federico Sopeña, total y confiado, y al que pagué con la misma lealtad con la que él me trató. Aprendí de él que el museo ya entonces, imbuido de la seria tradición histórico-artística que llevaba a sus espaldas, debía de moverse en muchos frentes, buscar apoyos en todas partes y admitir los cambios en la sociedad que se habían producido desde la llegada de la democracia. Fue con él, con Sopeña, con quien la incipiente fundación de Amigos del Museo del Prado inició su ya larga andadura. Llegaron con él las primeras actuaciones de la misma, la financiación de las primeras exposiciones, las donaciones, la actividad cultural en otros frentes. A la autoridad de don Enrique Lafuente Ferrari, su primer presidente, le siguió la de don Carlos Zurita, duque de Soria, que sigue en nuestros días. Y con sus secretarias generales, doña Isabel de la Rasilla, doña Ana Martínez de Aguilar y doña Nuria de Miguel, he tenido un contacto continuo de amistad y colaboración profesional permanente. Por último, quiero expresar mi gratitud al profesor don Francisco Calvo Serraller por sus palabras en esta presentación.
Pero debo decir que ha sido para mí no solo un placer personal, sino un acicate de mi gusto por la aproximación distinta al arte, el haber colaborado en las actividades organizadas por la Fundación y pensadas por él a lo largo de los años. Aceptaba siempre sus propuestas, yo, porque me sacaban por su imaginación de la rutina de lo prosaico. Como director del Prado, solo puedo decir que agradezco que lo fuera por breve tiempo, ya que ese acicate de su inteligencia y voluntad de mejorar al Prado era casi insoportable. Sirva solo un ejemplo. Tuve que hacer en 20 días la investigación, escribir el catálogo y organizar la primera de sus exposiciones como director, la que ya han mencionado del cuaderno italiano de Goya, que acababa de ser adquirido por el museo cuando él fue nombrado director. Lo encaminó al museo Juliette. Sé que quedan muchos vacíos en esta respuesta mía al premio y a las palabras de todos, pero el Prado es infinito. Aunque quiero dejar citados aquí también a todos los directores con los que creo que serví, a lo mejor me he dejado alguno en el tintero, a esta institución y a los que serví en todos estos años. Y no con los que serví y no a los que serví en todos estos años. Empiezo por don Alfonso Pérez Sánchez, para que nadie piense que hago diferencias con ninguno de los otros, por la gran amistad que me unía con él, por el respeto que le tuve y la admiración por su saber. Pero no me puedo olvidar de don José Manuel Pita Andrade, don Felipe Garín, don José María Luzón, don Fernando Checa Cremades, don Miguel Zugaza y ahora don Miguel Falomir. También quiero decir algo de lo que fui consciente desde el primer momento de pisar el Prado y de trabajar con sus equipos y con las personas individuales. El museo tiene una característica extraordinaria, alejada de los tiempos que corren hoy, tan clasistas y altivos en sus clases dirigentes, pero que se mantiene aquí, o al menos yo lo veo así, pues todo el que trabaja aquí tiene la misma importancia para el museo que el de sus más altas instancias. Si el pintor que busca el tono exacto del color de sus muros no actúa con profesionalidad máxima y con dedicación, incluso las meninas podían quedar desvirtuadas. Si los miembros del taller de restauración no fueran de la máxima garantía, podrían perderse las obras de arte que aquí se conservan. Para el futuro, si la brigada de montaje no supiera su profesión, los cuadros podrían sufrir accidentes de extrema gravedad y proyección externa. Si electricistas y mantenimiento no supieran su oficio, el fuego y el agua podrían acabar con todo. Si los conservadores no tuvieran la preparación exigida, exposiciones y adquisiciones, publicaciones y autoridad nacional e internacional rebajarían la importancia del museo y la valoración de sus fondos. Quiero terminar con una metáfora de la dificultad que supone el conocimiento del arte, que forma parte inseparable del conocimiento de la historia, porque somos historiadores e historiadoras, lo cual constituye un trabajo dificilísimo, difícil de dominar, que Marguerite Yourcenar resumió admirablemente por boca del emperador Adriano en sus Mémoires d'Adrien, cuando éste expresa con resignación que, lo diré primero en francés porque es precioso, «Même à Plutarque échappera toujours Alexandre», porque incluso a Plutarco se le escapará siempre Alejandro. En la historia, en el arte, eso es la historia. En el arte, además de los mismos factores que deben analizarse con rigor, como los documentos y el análisis de las personalidades y de sus actos, entran otros, y muchos más, entran otros que tienen que ver con la capacidad de juzgar lo que vemos, es decir, las imágenes, que tienen su naturaleza específica, distinta de otras expresiones de la cultura, como la literatura o la música, y que debemos de saber captar en todos sus detalles. Para ello, hemos de alcanzar la preparación variada y profunda con la que lograr acercarnos lo más posible a la verdad objetiva. Y hay que decir con esto, y cito un poquito a Goya, en su «aún aprendo» final. Hay que seguir aprendiendo, siempre, hasta el final. Juliette y yo. Una frase de otra escritora francesa, Georges Sand, ilustra para mí esa dificultad de llegar a la verdad. En su mejor libro, Histoire de ma vie, Sand, Historia de mi vida, Sand narra su salida de España en el verano de 1808, siguiendo a su padre, oficial de la Armada Imperial y ayudante de Murat, después de haberse encontrado con él, con su padre, en Madrid, donde pasó unos meses. Con 4 años
De madrugada, la niña con su madre atraviesa en coche una zona en la que había habido un combate reciente entre las tropas francesas y las españolas. Pero a esa edad, la pequeña Aurore Dupin, Georges Sand, no capta el sentido de lo que ve. Y dice, se lo leo en español ya para abreviar. Mi madre se tapaba la cara y el aire estaba infectado. No pasamos lo suficientemente cerca de esos objetos siniestros como para que yo me pudiera dar cuenta de lo que era, y pregunté por qué habían puesto allí tantos harapos. Finalmente, la rueda chocó contra algo que se rompió con un crujido extraño, un cadáver. Sus palabras indudablemente despiertan imágenes en nuestra imaginación, propias, nuestras. Pero desde el Prado, sin querer, saltan ante nuestros ojos los desastres de la guerra del Goya que vio los mismos muertos que Georges Sand. E incluso yendo más atrás, suenan en nuestros oídos los tambores y los huesos de los esqueletos del triunfo de la muerte de Peter Bruegel, el viejo. Ya voy a terminar. Muchas veces nosotros, historiadores e historiadoras del arte, no logramos desentrañar las metáforas de los artistas en las imágenes que nos dejaron. Y nos dejan. Ni siquiera en ocasiones podemos reconocer acertadamente un objeto esencial para entender una escena. Está metido ahí dentro. Y no nos basta el placer que tanto alaban muchos, de que es suficiente disfrutar del color, de la técnica, de la belleza intrínseca del arte. Eso está bien, pero no es esa nuestra profesión de historiadores. Esa es la de buscar la verdad para todos. Disfrutaré y trataré de llegar al fondo de la obra de arte de la escultora Blanca Muñoz, que hoy recibo como expresión tangible del premio de la Fundación Amigos del Museo del Prado, en su Gorguera del Prado. En ese delicado entrecruzamiento de sus brillantes hilos de metal, vida y libertad, que es lo que siempre he buscado, es lo que quiero encontrar, como la libertad que expresaron en sus pinturas y escritos los creadores de nuestro siglo de oro, que vestían las crueles gorgueras que tal vez simbolizaban las creencias de ese tiempo. Separar las cabezas pensantes y críticas de los cuerpos sensibles y sensuales, aunque esta escultura indica los intrincados caminos del espíritu que ni la espada más cruel puede cortar. Muchas gracias. 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 Ya. Bueno, con esto termina el acto de homenaje a doña Manuela Mena. Muchas gracias por su asistencia. Doña Manuela y todos los miembros de la mesa saldrán por esta puerta del escenario, pero les esperan en el vestíbulo donde se va a servir un cóctel. Muchas gracias.